Hola y gracias por acompañarnos hoy. En este video, vamos a entrar en uno de los momentos más dolorosos y silenciosos de la familia Kennedy. Tras la muerte de Tatiana Schlossberg, su madre Caroline Kennedy decidió romper el silencio de una manera que nadie esperaba. Esta es la historia de una pérdida, una promesa y un legado que intenta sobrevivir al dolor. Durante años, Caroline Kennedy fue conocida como la heredera discreta de uno de los apellidos más poderosos de la historia de Estados Unidos. Una mujer que aprendió desde niña que el dolor se vive en privado, y que el apellido Kennedy siempre pesa más que las emociones individuales. Sin embargo, la muerte de su hija Tatiana marcó un punto de quiebre absoluto, no solo en su vida personal, sino también en la forma en que decidió comunicarse con el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, Caroline dejó de esconderse detrás del silencio institucional y permitió que el duelo hablara por ella. Tatiana Schlossberg no era solo la nieta de John F. Kennedy, ni únicamente una figura asociada a una dinastía política. Para Caroline, era su hija, una presencia constante, una voz crítica, una mujer que eligió construir su identidad lejos del espectáculo y de la política tradicional. Su fallecimiento no solo abrió una herida familiar, sino que reactivó viejos fantasmas que han perseguido a los Kennedy durante generaciones. Pérdidas prematuras, tragedias repetidas, y la sensación permanente de que la historia nunca les concede descanso. Gracias por ver este video, suscríbete al canal, y apóyanos para seguir creando contenido profundo y bien investigado. En los días posteriores a la muerte de Tatiana, el silencio de Caroline fue interpretado de muchas maneras. Algunos medios lo vieron como frialdad, otros como una estrategia calculada, pero la realidad era mucho más cruda. Caroline estaba enfrentando una de las decisiones más difíciles de su vida, seguir el camino del silencio que siempre protegió a su familia o hablar, aun sabiendo que cada palabra sería diseccionada, interpretada y utilizada por la opinión pública. Cuando finalmente decidió hacerlo, no habló de política, no habló de poder, habló de sus nietos, y de una promesa que cambió por completo el tono del duelo. Ese momento no fue improvisado, ni emocionalmente impulsivo. Fue el resultado de años de aprendizaje sobre cómo sobrevivir a la tragedia dentro de una familia que ha hecho del dolor una constante histórica. Caroline entendía que su mensaje no era solo para el público, sino para sus nietos, para el futuro de la familia, y para cerrar un ciclo que comenzó décadas atrás con lo que dijo y cómo lo dijo marcó una ruptura clara con el pasado, y es ahí donde comienza realmente esta historia. Tatiana Schlossberg creció bajo un apellido que para muchos abría puertas, pero que en su vida personal funcionó más como una sombra constante que como un privilegio. Muy joven entendió que llevar el nombre Kennedy implicaba expectativas, juicios y una atención que ella nunca buscó. A diferencia de otros miembros de la familia, Tatiana eligió un camino deliberadamente discreto, lejos de los discursos políticos y de la exposición pública que marcaron a generaciones anteriores. Formada académicamente en instituciones de alto nivel, Tatiana se destacó por su interés en temas ambientales y sociales. Su trabajo como periodista e investigadora estuvo centrado en el cambio climático, un campo que abordó con rigor y compromiso real, no como una causa simbólica. Para ella, el apellido Kennedy no debía ser una plataforma de poder, sino una responsabilidad moral. Esa postura la llevó a construir una carrera sólida, pero silenciosa, ganándose el respeto de colegas que muchas veces desconocían su origen familiar. Dentro del círculo íntimo, Tatiana era descrita como una mujer reflexiva, firme en sus convicciones y profundamente cercana a su madre. La relación entre Caroline Kennedy y su hija fue marcada por una confianza poco común en familias sometidas al escrutinio constante. Caroline no solo fue una figura materna, sino también una guía intelectual y emocional, alguien que entendía el peso de crecer bajo una herencia histórica cargada de tragedias. A diferencia de otros descendientes de la dinastía, Tatiana mantuvo a sus hijos alejados del foco mediático. Su prioridad fue ofrecerles una vida lo más normal posible, protegida del ruido, de los titulares y de las comparaciones inevitables con el pasado de la familia. Esa decisión, que en su momento pasó desapercibida, hoy
adquiere un significado mucho más profundo tras su muerte, porque define el núcleo de la promesa que Caroline haría más adelante. La pérdida de Tatiana no solo fue la muerte de una hija para Caroline Kennedy, fue también la desaparición de una voz que representaba una nueva forma de ser Kennedy, menos grandilocuente, más consciente y profundamente humana. Su ausencia quedó un vacío que no se mide en títulos ni en linajes, sino en gestos cotidianos, conversaciones interrumpidas y proyectos que quedaron inconclusos. Este contexto es fundamental para entender por qué el mensaje de Caroline no fue un discurso público tradicional, ni una declaración institucional. Fue la respuesta de una madre que perdió a una hija que había logrado romper con el molde familiar y que ahora debía enfrentar el desafío más doloroso de todos: proteger a la siguiente generación del mismo peso que marcó a las anteriores. Para Caroline Kennedy, el dolor no era un territorio desconocido. Desde la infancia aprendió que la pérdida podía llegar sin aviso y que el mundo observaría incluso los momentos más íntimos de su vida. La muerte de su padre cuando ella era apenas una niña marcó el inicio de una relación compleja con el duelo, una en la que el silencio se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Con el paso de los años, Caroline interiorizó la idea de que mostrar emociones en público no siempre era una opción segura. Como madre, intentó romper con ese patrón. Crió a sus hijos lejos del exceso de exposición, enseñándoles a valorar la privacidad y la vida interior. Sin embargo, la tragedia volvió a tocar su puerta de la forma más cruel posible. La muerte de Tatiana no solo reabrió heridas antiguas, sino que puso a prueba todo lo que Caroline había construido como mujer y como madre. Esta vez, el dolor no podía ser archivado como un episodio más de la historia familiar. Era una pérdida viva, presente, imposible de disimular. Durante semanas, Caroline se refugió en el círculo más cercano. No hubo declaraciones, no hubo apariciones públicas, no hubo gestos simbólicos. Para muchos observadores, ese silencio resultaba desconcertante, pero para quienes conocen la historia de la familia, era una reacción profundamente coherente. Caroline necesitaba tiempo para entender cómo seguir adelante sin traicionar la memoria de su hija, ni exponer a sus nietos a un escrutinio que podía ser devastador. En privado, su rol de abuela adquirió una dimensión completamente nueva. Los nietos de Caroline no solo habían perdido a su madre, sino que quedaban expuestos a una narrativa mediática que podía definirlos antes incluso de que pudieran comprender lo ocurrido. Caroline entendió que su responsabilidad ya no era solo procesar su propio duelo, sino convertirse en un escudo emocional para la generación más joven de la familia. Esa carga emocional redefinió su identidad. Ya no era únicamente la hija de un presidente asesinado, ni la figura institucional que representó a Estados Unidos en escenarios diplomáticos. En ese momento, Caroline Kennedy era, ante todo, una madre que había perdido a su hija, y una abuela decidida a evitar que el dolor heredado se convirtiera en un destino inevitable para sus nietos. Este proceso interno fue el que preparó el terreno para el momento más significativo de esta historia. Cuando Caroline finalmente decidió hablar, no lo hizo desde el rol público que el mundo conocía, sino desde una posición profundamente personal. El silencio no se rompió por presión externa, se rompió porque Caroline entendió que había llegado el momento de transformar el dolor en una promesa concreta. El momento en que Caroline Kennedy decidió romper el silencio no fue anunciado ni preparado como un acto público tradicional. No hubo conferencia de prensa ni discurso solemne. Su mensaje apareció de forma contenida, casi íntima, pero el impacto fue inmediato. Cada palabra estaba medida, no para los medios, sino para quienes realmente necesitaban escucharla. En lugar de hablar del pasado glorioso de los Kennedy o de la tragedia como destino familiar, Caroline eligió un enfoque radicalmente distinto. Habló del futuro. En su mensaje, evitó deliberadamente los detalles del sufrimiento personal, no describió el dolor, ni buscó compasión. En cambio, centró su atención en los hijos de Tatiana, en la obligación moral de protegerlos de una narrativa que durante décadas había definido a su familia. Caroline dejó claro que su prioridad absoluta era garantizar que sus nietos crecieran sin cargar con el peso de una historia que no eligieron.
Lo que más sorprendió a la opinión pública fue el tono. No hubo resignación ni dramatismo excesivo. Caroline habló con una serenidad que solo puede surgir después de una profunda reflexión. Esa calma no era frialdad, era determinación. En sus palabras se percibía una decisión firme, romper el ciclo del dolor heredado, y construir un entorno donde la memoria de Tatiana no estuviera asociada únicamente a la tragedia. Al mencionar a sus nietos, Caroline introdujo una promesa que cambió por completo la lectura de su mensaje. Aseguró que haría todo lo posible para preservar su infancia, su intimidad y su derecho a una vida lejos del escrutinio público. No se trataba solo de protección física o económica, sino de algo más profundo: proteger su identidad, permitirles crecer sin ser definidos por titulares, comparaciones o expectativas ajenas. Ese gesto fue interpretado por muchos como un quiebre definitivo con la tradición de la familia Kennedy. Por primera vez, una figura central del clan declaraba abiertamente que el apellido no debía ser una carga ni una condena. Caroline no estaba renegando de su historia, estaba redefiniendo su significado. En lugar de perpetuar la narrativa del sacrificio y la tragedia, estaba trazando una línea clara entre el pasado y el futuro. El silencio que había rodeado su duelo se transformó así en un mensaje poderoso. No era un acto de debilidad, sino una afirmación de control. Caroline Kennedy había elegido cuándo hablar, qué decir y, sobre todo, por quién hacerlo. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa para la familia, una en la que la promesa a sus nietos se convirtió en el eje central de todo lo que vendría después. La promesa de Caroline Kennedy a sus nietos no fue una frase simbólica ni un gesto emocional pasajero. Fue una declaración de principios que definió cómo pensaba enfrentar el futuro inmediato de la familia. Caroline entendía que las palabras, en su contexto, podían convertirse en armas o en refugios, y eligió cuidadosamente convertirlas en lo segundo. Su compromiso no estaba dirigido a tranquilizar a la opinión pública, sino a establecer un límite claro entre la vida privada de los niños y la historia pública de los Kennedy. En ese compromiso había una idea central: los nietos de Caroline no debían crecer como personajes de una narrativa trágica. Durante décadas, el apellido Kennedy estuvo asociado a destinos interrumpidos, expectativas imposibles, y una exposición constante que pocas veces dejó espacio para una infancia normal. Caroline decidió que esa herencia no debía transmitirse de manera automática. Su promesa implicaba romper con la inercia histórica y asumir un rol activo en la construcción de un entorno distinto. Ese enfoque también tuvo implicaciones prácticas. Caroline comenzó a reorganizar la dinámica familiar, reduciendo al mínimo la interacción con los medios y estableciendo barreras claras frente a cualquier intento de instrumentalizar la tragedia. No se trataba de borrar el pasado, sino de impedir que el dolor se convirtiera en espectáculo. Para ella, honrar la memoria de Tatiana significaba proteger aquello que su hija más valoraba: la intimidad y el bienestar de sus hijos. La promesa adquirió además un significado simbólico más amplio. Caroline no solo hablaba como abuela, hablaba como heredera de una historia que había sido narrada casi siempre desde el drama. Al comprometerse públicamente con el futuro de sus nietos, estaba enviando un mensaje silencioso, pero contundente. La familia Kennedy no estaba condenada a repetir sus pérdidas como si fueran un destino inevitable. Para muchos observadores, este gesto representó una redefinición del legado familiar. El poder ya no residía en cargos políticos ni en discursos históricos, sino en la capacidad de elegir qué se preserva y qué se deja atrás. Caroline transformó el duelo en una responsabilidad ética, una que priorizaba la vida cotidiana por encima del mito. Así, la promesa a sus nietos se convirtió en el corazón de esta historia. No era una promesa grandilocuente ni heroica, era profundamente humana. En un contexto marcado por la tragedia, Caroline Kennedy eligió proteger el futuro antes que alimentar el pasado, y en esa elección se encuentra la verdadera dimensión de su silencio roto. La historia que rodea a Caroline Kennedy tras la muerte de su hija Tatiana no termina con una promesa ni con un mensaje público cuidadosamente medido.
termina en algo mucho más complejo y silencioso: la decisión diaria de sostener esa promesa lejos de las cámaras. En un mundo donde cada gesto de una familia histórica es observado, interpretado y amplificado, el verdadero desafío para Caroline no es hablar, sino mantener el compromiso de proteger a sus nietos cuando el interés mediático inevitablemente regrese. El impacto de su mensaje fue inmediato, pero también efímero para los ciclos informativos. Sin embargo, para quienes miran más allá del titular, quedó claro que Caroline estaba proponiendo un nuevo modelo de legado. No uno basado en el sacrificio público ni en la repetición de tragedias, sino en la preservación de la vida privada como un acto de resistencia. En ese sentido, su silencio posterior fue tan significativo como las palabras que eligió pronunciar. La figura de Tatiana Schlossberg, lejos de diluirse con el tiempo, adquiere ahora una dimensión distinta. Su vida, marcada por la discreción y el compromiso con causas reales, se convierte en el referente silencioso de esta nueva etapa familiar. Caroline no busca convertir a su hija en un símbolo trágico más del apellido Kennedy, sino en un ejemplo de integridad, coherencia y humanidad. Esa elección redefine la manera en que la familia enfrenta su propia historia. Para los nietos, esta promesa representa una oportunidad rara dentro de una dinastía acostumbrada a la exposición. Crecer sin la carga constante del pasado no significa olvidar quiénes son, sino permitirles descubrirlo por sí mismos. Caroline entiende que el verdadero homenaje a Tatiana no está en monumentos ni en discursos, sino en garantizar que sus hijos tengan la libertad que ella misma defendió durante su vida. Así, el silencio roto de Caroline Kennedy no fue un final, sino un punto de inflexión. Una madre y abuela que, tras décadas de tragedias heredadas, decidió que el futuro no debía escribirse con las mismas palabras que el pasado. En esa decisión, discreta pero firme, se encuentra la verdadera fuerza de esta historia, una fuerza que no necesita aplausos, porque se sostiene en la promesa más difícil de cumplir: proteger a los que vienen después.